1846, en Monterrey, Nuevo León. La densa niebla de la pólvora apenas comenzaba a disiparse sobre las calles empedradas, marcando una frágil tregua que todos creían definitiva. Sin embargo, bajo el cobijo de la oscuridad, un nuevo tipo de pesadilla empezaba a gestarse en los callejones más recónditos de la ciudad. Quienes caminaban por la madrugada aseguraban escuchar pasos precipitados, susurros indescifrables y el crujir de maderas cediendo ante una fuerza implacable. Decenas de habitantes se desvanecieron entre las sombras, iniciando un viaje sin regreso que dejó atrás hogares vacíos y un eco escalofriante que hasta el día de hoy sigue resonando en la memoria de todo México. No era el fragor de la batalla lo que arrebataba el aliento a la población, sino una serie de incidentes nocturnos tan metódicos y fríos que helaron la sangre de las mismas autoridades. Lo que ocurrió aquella noche se convirtió en un enigma envuelto en silencio. Un laberinto de secretos donde la evidencia amenazaba con ser enterrada por el peso del poder. Si quieres saber cómo los investigadores mexicanos enfrentaron este muro impenetrable y finalmente revelaron la verdad oculta detrás de uno de los casos más estremecedores, suscríbete ahora mismo y déjame en los comentarios el nombre del próximo caso que quieres escuchar. Era finales de septiembre. Los documentos oficiales hablaban de una capitulación firmada, un cese al fuego inquebrantable que prometía devolver el orden a una urbe completamente exhausta. Las tropas regulares del ejército extranjero, bajo el mando de sus altos generales, habían recibido la orden estricta de retirarse a sus campamentos periféricos. El toque de queda dictaba que las avenidas principales debían permanecer desiertas, sumidas en el silencio sepulcral que siempre sigue a las grandes crisis. Oficialmente, la ciudad estaba en paz, bajo un control estricto y riguroso. Pero los archivos de la magistratura local comenzaron a contar una historia muy distinta. En las frías madrugadas, cuando la vigilancia oficial parecía mirar deliberadamente hacia otro lado, comenzaron a llegar al cabildo reportes extremadamente inusuales. Al principio, eran murmullos confusos de los vecinos del barrio de las Tenerías. Hablaban de sombras a caballo, de grupos reducidos de hombres que operaban fuera de cualquier jurisdicción conocida, moviéndose con una precisión táctica que no encajaba con el desorden habitual de la posguerra. Los magistrados y oficiales de la ley locales, hombres acostumbrados a lidiar con el crimen común de una ciudad en crecimiento, se encontraron de pronto frente a un escenario sin precedentes en sus carreras. Sus oficinas, iluminadas apenas por la luz mortecina de las lámparas de aceite, se convirtieron de la noche a la mañana en improvisadas salas de análisis de inteligencia. En aquel entonces no contaban con cintas plásticas para preservar la escena, ni con laboratorios para procesar muestras. Sus únicas herramientas eran la tinta, el pergamino, la memoria visual y una capacidad de deducción forjada en la adversidad más cruda. La directriz que se impusieron fue clara pero sumamente riesgosa. Debían iniciar un rastreo exhaustivo de los hechos sin alertar a las poderosas fuerzas de ocupación que rondaban la periferia. Era, a todos los efectos, una investigación clandestina y de alto riesgo en su propia tierra. El primer paso de esta rudimentaria pero brillante unidad investigativa fue el mapeo topográfico y cronológico del suceso. Sobre una pesada mesa de caoba en la trastienda del Cabildo, desenrollaron un plano detallado de la ciudad de Monterrey. Cada vez que un habitante aterrorizado acudía a reportar una desaparición forzada o un trágico incidente ocurrido durante la vigilia, el magistrado en turno marcaba la ubicación exacta con un grueso trazo de tinta roja. En cuestión de apenas 72 horas, lo que inicialmente parecía ser una serie de infortunios aislados reveló un patrón de comportamiento innegable. Las marcas rojas no estaban dispersas al azar en la geografía urbana. Seguían una ruta sumamente específica, un corredor invisible que conectaba de manera calculada las zonas residenciales menos vigiladas por las patrullas regulares extranjeras. El modus operandi empezaba a dibujarse con una claridad aterradora en el papel. Los responsables conocían a la perfección los puntos ciegos de la urbe. Sabían exactamente a qué hora ocurría el cambio de guardia de los centinelas. Y lo más perturbador de todo el análisis, parecían dirigirse hacia objetivos previamente seleccionados.
Decididos a no basar sus líneas de investigación únicamente en testimonios de oídas, un par de investigadores locales, ataviados con abrigos oscuros para fundirse en la densa penumbra, se aventuraron a realizar una minuciosa inspección ocular de las escenas de los hechos durante las primeras luces del alba. Lo que encontraron en el interior de las propiedades afectadas desafiaba por completo la lógica del simple bandolerismo o el saqueo de oportunidad. Al acercarse a las casas donde se habían reportado los sucesos más severos, realizaron un levantamiento de indicios que los dejó helados. Las pesadas puertas de madera no habían sido forzadas con la torpeza y prisa de un ladrón común. Habían sido reventadas con un golpe contundente, técnico, dirigido directamente a las bisagras para minimizar el ruido y maximizar la sorpresa. Una vez en el interior, la evidencia física hablaba por sí sola y contaba una historia oscura. Los objetos de valor, la platería familiar y el poco dinero que aún guardaban los residentes seguían intactos en sus cajones. No buscaban riquezas materiales. Aquella era una represalia calculada. El perfil psicológico y criminal de los perpetradores comenzó a tomar forma en las libretas de apuntes de los magistrados. Al examinar el suelo de tierra y los adoquines húmedos cercanos a las entradas principales, los investigadores notaron rastros profundos de herraduras. Pero un análisis detallado reveló que no eran las piezas estandarizadas y de molde que utilizaba la caballería regular del ejército ocupante. Eran marcas asimétricas, completamente irregulares, propias de monturas adaptadas para terrenos sumamente agrestes, herradas de manera artesanal y tosca. Además, las huellas de botas dejadas en el lodo no correspondían a la marcha alineada y disciplinada de un regimiento de infantería de línea. Reflejaban pasos pesados, caóticos, pero que avanzaban con una resolución escalofriante. Todo el cuadro analítico indicaba que el grupo responsable operaba bajo sus propias reglas, desvinculado por completo de la cadena de mando oficial. Eran individuos acostumbrados a la hostilidad de la vida en la frontera, hombres que no vestían uniformes de gala perfectamente planchados, sino ropas curtidas por el polvo, el sol abrasador y un rencor profundo e histórico. A medida que el análisis del caso profundizaba, el peso de los descubrimientos se volvía francamente abrumador para la pequeña unidad de investigación. Los magistrados comprendieron, con un nudo en la garganta, que no estaban tras la pista de infractores comunes, sino de una facción irregular. Un grupo de elementos no oficiales que había aprovechado la perfección el vacío de poder y la oscuridad nocturna para llevar a cabo lo que solo podía definirse como una operación sistemática. Cada detalle recolectado y analizado en las escenas apuntaba a que los intrusos actuaban impulsados por un intenso agravio personal. Un odio acumulado que ahora desataban sin clemencia contra los habitantes de una ciudad que carecía de protección. El acopio de pruebas continuó en el más estricto y absoluto hermetismo. Los investigadores sabían perfectamente que cualquier movimiento en falso, cualquier filtración involuntaria de sus carpetas a las altas esferas equivocadas, no solo echaría por tierra todo su trabajo, sino que garantizaría un desenlace fatal para ellos mismos y para aquellos testigos que, apenas ahora, comenzaban a considerar la posibilidad de hablar. En la seguridad precaria de sus oficinas clandestinas, los investigadores compilaron pacientemente el primer expediente formal. Las páginas crujían bajo el peso de las descripciones meticulosas, detallando la trayectoria de las irrupciones, la intrigante ausencia del factor económico, el patrón estructurado de las rutas de escape y la escalofriante frialdad táctica de los eventos. Habían construido un cimiento investigativo sólido, sustentado enteramente en la pura observación y el análisis deductivo. Sin embargo, la parte más intrincada y peligrosa de su labor apenas se asomaba en el horizonte. Tenían la planimetría de las escenas, tenían el perfil conductual de los presuntos responsables y tenían desglosado el modus operandi. Pero para que este oscuro suceso no quedara eternamente sepultado bajo el manto de la impunidad institucional, debían encontrar la manera de confrontar a un sistema diseñado específicamente para proteger a estos fantasmas nocturnos. La tensión en las calles de la ciudad era espesa, casi asfixiante. El aire de Monterrey no solo olía al rastro químico de los recientes combates, sino a un pánico silencioso, a la desgarradora certeza de que, en cuanto el sol se hundiera nuevamente tras las montañas, aquellos jinetes sin rostro tendrían el camino libre para continuar su implacable misión.
Los investigadores locales cerraron los rudimentarios expedientes de esa noche. Apagaron cuidadosamente las lámparas de aceite para no dejar ver la luz desde el exterior y se prepararon en silencio para recibir el amanecer. Habían tomado una decisión irrevocable. El siguiente paso sería buscar las piezas faltantes del rompecabezas en el lugar más peligroso de todos. Iban a internarse en las zonas de control y empezar a observar a quienes, se suponía, debían mantener la paz. El amanecer en Monterrey no trajo consigo el alivio esperado por sus habitantes, sino la cruda revelación de los misterios que la noche había intentado tragar. La luz pálida del alba se filtraba a duras penas entre la neblina y el humo residual de los campamentos, iluminando un escenario que los investigadores locales debían procesar con extrema cautela. Sin contar con las cintas amarillas de restricción perimetral ni los trajes de bioseguridad que caracterizan a las indagatorias modernas, estos pioneros de la investigación criminal mexicana dependían de un recurso mucho más primitivo pero igualmente infalible: la preservación visual y la memoria forense. Antes de que los primeros curiosos o las patrullas extranjeras de vigilancia matutina comenzaran a circular por las calles empedradas, un pequeño grupo de magistrados y escribanos se adentró en el corazón del barrio de las Tenerías, el epicentro geográfico donde los reportes marcaban la mayor concentración de los trágicos incidentes. El silencio en aquellas cuadras era abrumador, casi antinatural. No se escuchaba el canto de los gallos ni el bullicio típico de los mercados matutinos. El equipo de investigadores, moviéndose con el sigilo de quien sabe que está siendo observado por sombras, estableció un perímetro imaginario alrededor de la primera propiedad afectada. El objetivo de esta diligencia era realizar una inspección ocular profunda, un levantamiento de indicios minucioso que pudiera respaldar las hipótesis trazadas en sus mapas la noche anterior. Al aproximarse a la fachada de la vivienda, el primer elemento físico que capturó su atención fue el punto de acceso. La puerta principal, fabricada con gruesos tablones de mezquite y reforzada con herrajes de hierro forjado, no mostraba signos de haber sido derribada por el impacto ciego de la artillería pesada que había castigado la ciudad días atrás. El daño era dolorosamente específico, concentrado en las cerraduras y las bisagras. Los investigadores se arrodillaron sobre el adoquín húmedo para documentar en sus gruesas libretas de cuero la mecánica de la intrusión. El patrón de astillamiento en la madera indicaba que los perpetradores habían utilizado herramientas pesadas, operadas con una fuerza descomunal y un objetivo claro: neutralizar la barrera de entrada en cuestión de segundos, evitando a toda costa prolongar el ruido y alertar a las guarniciones militares cercanas. Este nivel de eficiencia táctica sugería un entrenamiento previo, una familiaridad perturbadora con las operaciones de asalto rápido. Sin embargo, al cruzar el umbral y adentrarse en la penumbra del domicilio, la escena del suceso revelaba una contradicción absoluta con las prácticas convencionales de cualquier ejército regular. En el interior, el caos reinaba, pero era un caos selectivo. Un perito moderno llamaría a esto un análisis de la dinámica del lugar de los hechos. Los muebles de madera pesada estaban volcados, las vajillas rotas esparcidas por el suelo de barro y las mantas de las camas arrancadas con violencia. Pero el detalle más escalofriante, la pieza clave de la evidencia circunstancial que los magistrados anotaron con trazos firmes, fue la ausencia total de móvil económico. Sobre una mesa ladeada, a simple vista, reposaba un candelabro de plata. En una repisa cercana, algunas monedas de cuño corriente permanecían intactas. Quienes irrumpieron en esa casa durante la madrugada no eran saqueadores buscando botín de guerra. No les interesaba la riqueza, ni los objetos de valor, ni los suministros de supervivencia. El asalto tenía un propósito mucho más oscuro y personal: la extracción forzada de los moradores. El rastreo continuó hacia las habitaciones interiores, donde la evidencia de un forcejeo desigual se volvía innegable. Las sillas tiradas en direcciones opuestas a las puertas de salida indicaban que las víctimas habían intentado huir hacia los rincones más oscuros de la vivienda al verse sorprendidas en pleno letargo. En ese punto, la perfilación criminal de los atacantes se volvió más nítida para los investigadores. Quienes ejecutaron esta incursión operaban impulsados por un factor emocional:
una animadversión profunda que iba mucho más allá de las órdenes militares. El modus operandi trazaba el perfil de hombres rudos, individuos que actuaban en manada, respaldados por la impunidad que les otorgaba el caos de la ocupación, pero desvinculados de la estricta disciplina castrense que castigaba severamente el abandono de los campamentos. Afuera, en el fango de los patios traseros, las huellas confirmaban lo que las marcas de herraduras ya habían insinuado en las avenidas. Los investigadores midieron la profundidad de las pisadas dejadas en la tierra reblandecida por el rocío. No encontraron el patrón uniforme de las botas de la infantería extranjera. En su lugar, documentaron impresiones de calzado diverso, tacones desgastados y puntas irregulares, típicas de jinetes de la frontera, de hombres que pasaban sus vidas en las sillas de montar, recorriendo los desiertos del norte. Todo apuntaba hacia una facción específica, las unidades de voluntarios irregulares. Grupos que habían llegado con el ejército ocupante no por un sentido de deber marcial, sino arrastrando consigo un profundo resentimiento histórico, viejas deudas de sangre forjadas en los conflictos fronterizos de años anteriores que ahora buscaban cobrar en las calles indefensas de Monterrey. La recolección de testimonios auditivos se convirtió en el siguiente paso crítico de la pesquisa. Dado que los testigos visuales directos habían sido forzados a emprender aquel viaje sin regreso, o se encontraban demasiado aterrorizados para hablar abiertamente, los investigadores debieron recurrir a los vecinos colindantes. Mediante entrevistas sigilosas, realizadas a través de ventanas entreabiertas y puertas aseguradas con cadenas, documentaron lo que la gente había escuchado. Las declaraciones convergían en un patrón acústico perturbador. Un tropel de caballos desbocados acercándose a medianoche, voces ásperas gritando en un idioma extranjero plagado de modismos sureños. El ruido seco de las puertas cediendo, seguido de súplicas ahogadas, y finalmente el alejamiento apresurado de la cabalgata hacia la periferia de la ciudad. Nadie vio rostros, pero todos describieron la misma pesadilla sonora. Para cuando el sol finalmente logró atravesar la densa capa de nubes, iluminando por completo la ciudad sometida, los investigadores ya habían regresado a la seguridad de su cuartel clandestino en el edificio del Cabildo. Sobre la misma mesa donde la noche anterior habían trazado el mapa de los incidentes, ahora descansaba un expediente robusto y abrumador. Tenían la planimetría de múltiples escenas, la descripción detallada del daño estructural, la confirmación de la ausencia de robo como motivación principal y un perfil psicológico sumamente claro de los principales sospechosos. La evidencia circunstancial era sólida como la roca, encajando a la perfección con la presencia de aquellos jinetes irregulares acampados en los márgenes de Monterrey. Sin embargo, poseer la verdad en un expediente de cuero no era sinónimo de alcanzar la justicia. El sistema judicial local estaba prácticamente paralizado, subordinado a la ley marcial impuesta por las fuerzas de ocupación. Los magistrados mexicanos sabían que emitir órdenes de aprehensión desde sus tribunales sería un acto inútil, una provocación que el ejército extranjero ignoraría por completo, o, peor aún, que desataría una represalia directa contra las instituciones de la ciudad. El rompecabezas nocturno había sido ensamblado con una precisión forense admirable, dadas las circunstancias. Pero la imagen que revelaba era demasiado grande, demasiado peligrosa para ser manejada en las sombras. La unidad de investigación comprendió que habían llegado a un punto de no retorno. No podían simplemente archivar los documentos y permitir que el silencio sepultara el trágico destino de sus conciudadanos. Debían dar un paso audaz, una maniobra que pondría en riesgo sus propias vidas y posiciones. La decisión fue unánime. La única forma de detener la escalada de sucesos y buscar algún tipo de rendición de cuentas era cruzar la línea enemiga con las pruebas en la mano. Tendrían que tomar su detallado expediente, salir de la jurisdicción civil y adentrarse en las entrañas del poder militar ocupante. Se preparaban para enfrentar un desafío colosal, un choque frontal donde la evidencia pura colisionaría de frente con la arrogancia institucional, un muro infranqueable de uniformes y burocracia diseñado específicamente para proteger a los suyos, sin importar las atrocidades que escondieran en la oscuridad. Con el peso abrumador de la evidencia quemando en sus manos,
los magistrados de Monterrey emprendieron el trayecto más tenso y definitorio de sus vidas. Caminar hacia el cuartel general de las fuerzas de ocupación no era una simple diligencia administrativa o un trámite de rutina. Era adentrarse directamente en la boca del lobo, albergando la inquebrantable esperanza de que la razón forense y los hechos pudieran prevalecer sobre la fuerza bruta de un ejército victorioso. Bajo el crudo y sofocante sol de la tarde, el pequeño pero sumamente determinado grupo de investigadores civiles cruzó las estrictas líneas de vigilancia perimetral, sosteniendo con firmeza los pesados expedientes encuadernados en cuero oscuro. Esos folios resguardaban celosamente los mapas topográficos, las líneas de tiempo milimétricas y el perturbador modus operandi de los trágicos incidentes nocturnos que desangraban el espíritu de la ciudad. El aire que se respiraba en el extenso campamento extranjero estaba cargado de una arrogancia palpable. Un ambiente hostil e intimidante donde las legítimas quejas de los habitantes locales eran vistas sistemáticamente como simples molestias administrativas de una posguerra caótica. Sin embargo, los valientes funcionarios mexicanos llevaban consigo algo mucho más contundente que lamentos comunitarios. Portaban una radiografía táctica e irrefutable de un suceso continuo y calculado que manchaba de forma indeleble la supuesta disciplina inmaculada del ejército ocupante. Fueron recibidos con una frialdad gélida y calculada en una amplia tienda de campaña que funcionaba provisionalmente como la máxima oficina de mando. Frente a ellos, altos oficiales de uniforme impecable los miraban desde arriba con un desdén profundo y apenas disimulado. El investigador principal del cabildo, manteniendo en todo momento un tono de voz inquebrantable que no delataba la más mínima fractura de temor, desenrolló lentamente el mapa de Monterrey sobre el pesado escritorio de roble de la campaña. Con un dedo índice inusualmente firme, trazó la ruta clandestina de las oscuras incursiones, conectando uno por uno los fatídicos puntos rojos que representaban cada desaparición forzada y cada hogar vulnerado en los confines del barrio de las Tenerías. Explicó a detalle, utilizando un estricto lenguaje técnico y analítico, cómo la ausencia total de robo económico, la precisión casi quirúrgica en la destrucción de los puntos de acceso y el inconfundible rastro de herraduras de una caballería irregular descartaban por completo la cómoda y conveniente teoría de simples bandoleros locales que se aprovechaban del caos imperante. Presentó sin titubeos un perfil psicológico y criminal exhaustivo que apuntaba como una flecha envenenada hacia las tropas de voluntarios fronterizos. Aquellos hombres duros que cabalgaban sin el rigor del reglamento militar y que albergaban viejas, profundas y oscuras rencillas territoriales. La evidencia circunstancial recabada era, a todas luces, una red perfectamente tejida que no dejaba el menor margen de duda razonable. La respuesta oficial que obtuvieron tras su magistral exposición fue un balde de agua helada, conformando un clásico y doloroso ejemplo de encubrimiento institucional en su máxima expresión. El alto mando extranjero, escudándose ágilmente tras una impenetrable y densa jerga burocrática, levantó de inmediato un muro infranqueable de uniformes y rangos. Con una expresión de piedra y el ceño fuertemente fruncido, el general a cargo desestimó por completo el meticuloso levantamiento de indicios presentado. Alegó con una frialdad pasmosa que aquellos atroces incidentes en las madrugadas eran, a sus ojos, simplemente las consecuencias inevitables y lamentables del caos que naturalmente seguía a la capitulación de cualquier gran urbe. Los oficiales afirmaron tajantemente, sin inmutarse ni un milímetro, que sus hombres estaban bajo un control nocturno de máxima rigurosidad y que resultaba logísticamente imposible que contingentes secuestres enteros abandonaran el perímetro del campamento sin ser detectados de manera inmediata por los centinelas de guardia. La rígida narrativa oficial negaba rotundamente cualquier nivel de responsabilidad u omisión, cerrando filas de manera agresiva para proteger el prestigio de su bandera y la libertad de sus elementos irregulares. La tensa reunión concluyó de forma abrupta, despidiendo a los emisarios mexicanos con una amenaza densa y velada flotando en el aire. Seguir escarbando en aquellos oscuros asuntos de la medianoche podría ser considerado rápidamente como un abierto acto de insubordinación militar, acarreando consecuencias verdaderamente fatales
para el endeble equilibrio de paz. Al abandonar los límites vigilados del campamento y regresar a las calles empedradas, la sensación de impotencia en el pecho de los investigadores era profunda y casi asfixiante. Habían chocado de frente y a toda velocidad contra la pesada muralla de la impunidad absoluta. La justicia formal y los canales oficiales les habían dado la espalda de la manera más humillante posible, confirmando la terrible sospecha social de que, para las nuevas autoridades en el poder, la seguridad y el bienestar de los regiomontanos eran valores absolutamente prescindibles. Pero lejos de amedrentarse o someterse dócilmente al miedo paralizante, aquel rechazo altivo encendió una chispa de determinación mucho más fría, analítica y metódica en la mente de los magistrados. Comprendieron con una claridad escalofriante que si el sistema legal estaba viciado y manipulado desde la cúpula para ignorar deliberadamente la evidencia física, entonces ellos tendrían que cambiar las reglas del juego de inmediato. La investigación por las vías oficiales y diplomáticas se daba oficialmente por concluida. La verdadera e implacable indagatoria clandestina apenas comenzaba a tomar su forma más peligrosa. Los investigadores tomaron la arriesgada decisión de operar enteramente bajo las sombras protectoras de la clandestinidad, transformando su labor civil en un auténtico y arriesgado ejercicio de inteligencia y contrainteligencia urbana. Si los poderosos oficiales extranjeros aseguraban bajo juramento que sus hombres no salían a deambular de noche, entonces los mexicanos se encargarían de demostrar, minuto a minuto y sombra por sombra, que aquellas coartadas eran una vil y estructurada mentira fabricada para proteger el terror. Esta nueva, audaz y arriesgada fase del rastreo requería de ojos invisibles esparcidos estratégicamente por toda la compleja geografía perimetral. Los investigadores reclutaron con extremo cuidado a un selecto puñado de informantes altamente discretos, vendedores ambulantes, limpiadores de calles nocturnos y vecinos silenciosos cuyas austeras viviendas colindaban directamente con las inmediaciones de los ruidosos y caóticos campamentos de los voluntarios fronterizos. El objetivo operativo ya no era únicamente analizar la desoladora escena estructural posterior al trágico incidente, sino aprender a anticiparse a él mediante una vigilancia exhaustiva, invisible e ininterrumpida de los principales sospechosos. Se establecieron estratégicos puntos de observación fijos desde azoteas oscurecidas, tejados disimulados y ventanas meticulosamente tapiadas que ofrecían una vista panorámica y privilegiada de las entradas y salidas de las improvisadas caballerizas enemigas. Los informantes encubiertos tenían una tarea sumamente específica y plagada de riesgos vitales. Debían registrar el número exacto de caballos que descansaban en los corrales al caer el anochecer, identificar las oscuras siluetas de los líderes que se congregaban habitualmente en torno a las fogatas murmurando en su idioma, y sobre todo, anotar cuidadosamente en pequeños trozos de papel arrugado cualquier movimiento anómalo o formación táctica que ocurriera después de que las pesadas campanas de la iglesia marcaran el inicio del toque de queda. Lentamente, página por página, la libreta de apuntes secretos de los investigadores comenzó a llenarse con un mar de horarios cruzados, rotaciones precisas de guardia y perfiles detallados de actividad nocturna de los presuntos responsables materiales. El meticuloso análisis de esta invaluable inteligencia de campo reveló resultados francamente perturbadores en el transcurso de menos de una semana de vigilancia ininterrumpida. Cruzando los datos empíricos de la vigilancia perimetral civil con las estrictas bitácoras oficiales que los mismos militares publicaban diariamente para regular el tránsito de las carretas, los investigadores hallaron agujeros abismales e inexplicables en las coartadas de las temidas tropas irregulares. Descubrieron con asombro documentado que, de manera muy conveniente y curiosa, los centinelas fuertemente armados encargados de vigilar la sección específica de los voluntarios solían abandonar sus inamovibles puestos de guardia o simplemente miraban hacia el horizonte opuesto, exactamente en la franja temporal comprendida entre la medianoche y las 3 de la madrugada. Esos lapsos oscuros y carentes de vigilancia de exactamente 3 horas coincidían milimétricamente con el tiempo calculado de respuesta, traslado a galope y ejecución violenta de los sucesos que aterrorizaban y vaciaban las calles del centro de la ciudad. Durante esa estrecha e impune ventana de tiempo,
Decenas de caballos desaparecían como fantasmas evaporados de los corrales cerrados y regresaban invariablemente horas más tarde, luciendo completamente exhaustos, cubiertos del sudor helado de la intensa cabalgata nocturna y fuertemente salpicados con el lodo grisáceo característico de los adoquines húmedos del corazón de Monterrey. La incipiente red de vigilancia clandestina había logrado concretar lo que a simple vista parecía logísticamente impensable: mapear con una precisión casi quirúrgica la rutina de un grupo armado de individuos que se creían amparados perpetuamente por la intocabilidad que otorga el poder absoluto. Los incansables investigadores mexicanos ya no solo sabían a la perfección cómo y en qué calles específicas operaban los perpetradores amparados por el espeso manto de la oscuridad. Ahora sabían exactamente a qué hora abandonaban su supuesto encierro disciplinario y quiénes desde adentro de las filas militares les facilitaban la salida de manera abiertamente cómplice. La robusta coartada institucional del inmenso ejército extranjero se estaba desmoronando silenciosamente desde sus cimientos más profundos, cayendo pieza por pieza, gracias a un tenaz trabajo de inteligencia civil que operaba de manera silenciosa, pero absolutamente implacable. Sin embargo, tener en sus manos el cronograma completo de las operaciones encubiertas de los agresores todavía no era el golpe definitivo y aplastante que se requería para forzar a los arrogantes altos mandos a actuar penalmente en contra de sus propios hombres. Faltaba una última prueba contundente para cerrar el cerco investigativo. Un hilo conductor irrefutable e indestructible que atara de una vez por todas a estos jinetes oscuros directamente con los dramáticos hechos consumados en el interior de los domicilios regiomontanos. Necesitaban algo que surgiera directamente desde las propias entrañas de sus filas blindadas. Un testimonio o documento interno que ni el general más terco y obstinado pudiera atreverse a negar jamás frente al peso implacable de la historia y el escrutinio de la verdad. El silencio en una ciudad bajo ocupación tiene un peso específico, una densidad asfixiante que oprime lentamente a quienes intentan respirar bajo su yugo. Para los perseverantes investigadores locales, la evidencia física recolectada en los domicilios y los mapas de inteligencia táctica trazados desde la clandestinidad representaban el esqueleto firme del caso. Sin embargo, necesitaban desesperadamente la carne y la sangre de la narrativa, las voces de aquellos que habían sobrevivido a la visita de las sombras. Extraer una declaración de un habitante aterrorizado era, en esas circunstancias, una tarea monumental. El miedo, ese verdugo silencioso, había sellado las puertas de roble y los labios de los regiomontanos por igual. Los testigos directos de los trágicos incidentes sabían perfectamente que una palabra mal puesta o un susurro dirigido a la persona equivocada podría significar una condena absoluta. Un boleto sin retorno hacia la misma oscuridad insaciable que se había tragado a sus familiares y vecinos de cuadra. Por lo tanto, el crítico proceso de recabación de testimonios no podía llevarse a cabo en los iluminados y expuestos despachos oficiales del Cabildo. Debía realizarse en las entrañas mismas de la tierra, en sótanos húmedos y bodegas olvidadas donde ni siquiera el eco se atrevía a escapar hacia la calle. Bajo la luz parpadeante y mortecina de una sola vela de cebo, los magistrados instalaron sus rudimentarias salas de interrogatorio. El ambiente en aquellos refugios subterráneos estaba impregnado de un penetrante olor a encierro y a miedo crudo. Los investigadores, despojados de sus togas formales y vistiendo abrigos gastados para no llamar la atención durante sus discretos traslados nocturnos, se sentaban frente a hombres, mujeres y ancianos cuyos rostros reflejaban el trauma profundo de haber presenciado el infierno en vida. En estas condiciones precarias, los funcionarios mexicanos debían asumir un doble y agotador rol: el de analistas fríos e implacables, armados únicamente con pluma y tintero, y el de confesores empáticos capaces de sostener la enorme fragilidad psicológica de las víctimas. Sabían muy bien que el pánico extremo tiene la perversa capacidad de distorsionar la percepción humana. En medio del terror nocturno, un individuo común puede parecer un gigante invencible, y un grupo reducido de agresores puede multiplicarse en la mente del afectado hasta formar un batallón entero. La tarea principal y más delicada durante estos interrogatorios clandestinos
era filtrar meticulosamente el ruido emocional, separar con bisturí la exageración nacida del horror genuino y aislar los hechos empíricos y comprobables que pudieran sostenerse firmemente en la integración de un expediente formal. El cruce de información comenzó a rendir frutos invaluables a medida que las páginas de los gruesos cuadernos de cuero se llenaban de una caligrafía apresurada pero precisa. Cada declaración, cada sollozo ahogado, era sometido a un escrutinio analítico riguroso. Los investigadores buscaban incansablemente las coincidencias operativas, aquellos pequeños hilos invisibles que conectaran un evento con otro a kilómetros de distancia en el mapa de la ciudad. Cuando se les pedía a los sobrevivientes que describieran la apariencia de los intrusos, invariablemente mencionaban una flagrante falta de uniformidad regimentaria. No veían las brillantes insignias doradas, ni los botones pulidos, ni los paños de lana perfectamente cortados que caracterizaban a las tropas de línea regular. En su lugar, las víctimas describían abrigos largos y pesados, sombreros de ala ancha deformados por la severidad de la intemperie y el inconfundible, perturbador sonido del cuero crudo rozando con cada movimiento brusco dentro de las habitaciones. Pero el detalle que verdaderamente comenzó a cimentar la perfilación criminal de los perpetradores fue el patrón acústico de los asaltos. Los testigos coincidían en que los atacantes casi no articulaban oraciones completas entre sí. Operaban con una escalofriante sincronía táctica, emitiendo breves gruñidos, chiflidos bajos o señales de mano para coordinar la violenta extracción de los moradores. Y cuando llegaban a pronunciar alguna palabra en su idioma extranjero, el acento no era el de los oficiales de academia que comandaban las guarniciones del centro. Era un dialecto arrastrado, áspero y nasal, característico de los rudos habitantes de las fronteras más hostiles del norte. Además de las descripciones físicas y las peculiaridades auditivas, los magistrados se enfocaron intensamente en el tipo de instrumentos y herramientas utilizadas durante las violentas irrupciones. Las víctimas, a menudo con la mirada perdida y la voz temblorosa, relataban el destello metálico de herramientas punzocortantes de dimensiones francamente desproporcionadas. Describían hojas de acero inusualmente largas y pesadas, diseñadas para la supervivencia extrema, que definitivamente no formaban parte del equipo táctico estandarizado de un infante o soldado de caballería regular. También hacían mención reiterada a la presencia de artefactos de fuego pesados y modificados, objetos mecánicos de rápida repetición que los perpetradores manejaban con una destreza aterradora, casi instintiva. Estos elementos armamentísticos, totalmente ajenos a la dotación oficial que el ejército ocupante proveía a sus tropas regulares, constituían una evidencia testimonial de incalculable valor. Confirmaban, sin el menor atisbo de duda razonable, que los individuos que conformaban estos escuadrones de la muerte nocturnos traían consigo su propio equipamiento táctico, sus propias herramientas de sometimiento forjadas en un entorno donde la autoridad no existía y la supervivencia dependía exclusivamente de la letalidad personal. Con cada nueva y desgarradora entrevista, el perfil psicológico y criminal de los responsables adquiría una dimensión mucho más oscura, profunda y alarmante. Los investigadores comprendieron con escalofríos que no estaban documentando simples actos aleatorios de indisciplina militar o los típicos excesos vandálicos de una tropa ebria por la reciente victoria. Los relatos de los sobrevivientes revelaban una carga emocional perturbadora y muy específica durante la ejecución de los hechos. Los asaltantes no entraban a las frágiles viviendas con la fría y calculada eficiencia de quien cumple una simple orden marcial de requisa. Entraban emanando un profundo desprecio. Destrozaban deliberadamente los altares familiares, escupían sobre los símbolos religiosos locales y arruinaban objetos de inmenso valor sentimental que, irónicamente, carecían de cualquier tipo de valor comercial para ser revendidos. Las escasas miradas que las víctimas lograron captar en medio del caos total, iluminadas fugazmente por el brillo amarillento de las linternas sordas, estaban cargadas de un resentimiento histórico implacable. Era un odio puramente visceral,
una sed de revancha enraizada que no había nacido en los campos de batalla recientes a las afueras de Monterrey, sino que se había incubado durante largos años de feroces conflictos fronterizos, disputas de tierras baldías y rencores acumulados en los desiertos más lejanos. Aquellos curtidos jinetes irregulares no habían cabalgado hasta la ciudad como conquistadores disciplinados bajo la bandera de una nación. Habían llegado como ejecutores implacables de un ajuste de cuentas personal, utilizando cobardemente el amplio escudo protector de la ocupación militar para llevar a cabo su siniestra y sistemática vendetta contra una población desarmada. La compilación meticulosa de estas voces extraídas directamente desde la sombra dotó al creciente expediente investigativo de un peso moral y probatorio verdaderamente devastador. Los estoicos funcionarios mexicanos ahora poseían en sus manos un documento que iba muchísimo más allá de las meras conjeturas cartográficas o las inferencias lógicas. Tenían la línea de tiempo milimétrica. Tenían mapeadas las rutas de aproximación y escape. Poseían el modus operandi documentado paso a paso y ahora albergaban los duros testimonios directos que describían con una precisión fotográfica la apariencia, el equipo táctico y la oscura motivación psicológica de los perpetradores. Habían logrado despojar a los fantasmas de su cómodo anonimato nocturno, revelando plenamente los rostros curtidos por el sol y el rencor de los voluntarios irregulares. La abrumadora evidencia, analizada en su conjunto, conformaba una estructura lógica sólida e irrefutable ante los escrutadores ojos de cualquier tribunal imparcial del mundo civilizado. Sin embargo, los experimentados magistrados sabían a la perfección que en ese preciso momento de la historia no estaban lidiando con un sistema judicial imparcial, sino con una gigantesca maquinaria de guerra diseñada exclusivamente para proteger a los suyos a cualquier costo. El arrogante generalato extranjero había demostrado ya, de forma humillante en la primera reunión, su inquebrantable disposición para negar sistemáticamente la realidad, sin importar cuán claras y contundentes fueran las pruebas presentadas por las autoridades de la población ocupada. Para romper definitivamente ese denso manto de impunidad institucional y forzar una acción correctiva oficial que detuviera las tragedias, el equipo de investigación clandestina necesitaba un auténtico milagro táctico. Necesitaban imperiosamente que la estructura monolítica y protectora del ejército enemigo mostrara una grieta, una fractura profunda generada desde su propio interior. Comprendieron, con fría lucidez, que las desesperadas palabras de los civiles mexicanos, por más precisas y dolorosas que resultaran en el papel, siempre correrían el riesgo de ser desestimadas oficialmente como simples invenciones producto de la histeria colectiva de los vencidos. El siguiente y trascendental paso, el movimiento más crítico y audaz de toda la investigación, requeriría infiltrarse de alguna manera en el hermético flujo de información del adversario. Necesitaban encontrar la forma en que los propios militares extranjeros confesaran, sin saberlo, la existencia de los monstruos incontrolables que albergaban entre sus filas. El estancamiento parecía inminente y amenazaba con sepultar para siempre la búsqueda de la verdad. A pesar de contar con un acervo de testimonios civiles profundamente desgarradores y un mapeo territorial de precisión milimétrica, los magistrados regiomontanos sabían que su expediente, por más robusto que fuera, seguía siendo vulnerable ante la maquinaria de negación del ejército ocupante. El alto mando extranjero había dejado sumamente claro que la palabra de los habitantes locales, considerados ciudadanos de una nación vencida, carecía de cualquier peso legal o probatorio en sus improvisados tribunales militares. Para que la justicia no quedara reducida a un mero registro histórico en los archivos del Cabildo, los investigadores necesitaban con urgencia un elemento disruptivo. Necesitaban penetrar la coraza de la institución militar y extraer una prueba que no pudiera ser desestimada como un simple rumor de los vencidos. Requerían, en términos de inteligencia pura, una confirmación interna, un testimonio nacido desde las mismas entrañas de las Fuerzas Armadas enemigas. Y como suele ocurrir en los casos más oscuros y complejos de la historia criminal, la pieza fundamental del rompecabezas no llegó a través de una vía oficial, sino mediante una filtración tan silenciosa como fortuita.
La vasta red de informantes encubiertos que el equipo de investigación había desplegado estratégicamente por toda la ciudad no se limitaba únicamente a los vigilantes de azoteas o a los vecinos de la periferia. Monterrey contaba con un ejército invisible y silencioso, la servidumbre local. Hombres y mujeres que, obligados por la dura necesidad económica de la posguerra, habían sido contratados para realizar las labores más pesadas y denigrantes dentro de los propios campamentos de ocupación. Eran lavanderas, mozos de cuadra, cocineros y limpiadores de tiendas de campaña que transitaban a diario entre las tropas, fundiéndose con el paisaje hasta volverse prácticamente invisibles para los oficiales. A través de este canal extraoficial y altamente peligroso, comenzó a fluir una nueva y perturbadora línea de evidencia documental. Un atardecer, envuelto en un humilde pañuelo de algodón descolorido, llegó al sótano de los investigadores un fajo de papeles arrugados. Eran fragmentos de diarios personales, borradores de cartas dirigidas a familiares lejanos y reportes internos descartados. Todos ellos rescatados sigilosamente de las fogatas y los cestos de basura de las carpas que albergaban a los oficiales del ejército regular. Bajo la tenue y oscilante luz de las lámparas de aceite, el equipo de magistrados, apoyado por un discreto traductor de absoluta confianza, procedió a realizar un meticuloso análisis documental de los papeles interceptados. Al alisar cuidadosamente cada hoja sobre la pesada mesa de caoba, lo primero que notaron fue la abrumadora diferencia formal. El papel contaba con los sellos y las marcas de agua de la Intendencia Militar Oficial, y la caligrafía era pulcra, elegante, trazada con la firmeza y la disciplina propias de hombres educados en las más prestigiosas academias castrenses del norte. No eran los garabatos toscos de los jinetes irregulares de la frontera, sino los testimonios íntimos y frustrados de los comandantes de infantería y artillería, aquellos oficiales que se regían por estrictos códigos de honor militar. Al traducir y decodificar el contenido de aquellas misivas, el ambiente en el sótano clandestino se tornó absolutamente sepulcral. Lo que revelaban aquellos párrafos trazados con fina tinta negra era la confirmación absoluta de una profunda y dolorosa fractura interna dentro de las filas invasoras. Los oficiales regulares no solo estaban plenamente al tanto de lo que ocurría en las sombras de Monterrey, sino que expresaban en sus escritos personales una profunda repulsión, un asco visceral ante el comportamiento incontrolable de las tropas de voluntarios irregulares. En líneas cargadas de indignación, los militares de carrera describían a estos jinetes fronterizos no como soldados al servicio de una nación, sino como hordas carentes de cualquier sentido de la decencia, individuos salvajes que manchaban irreparablemente el prestigio de su uniforme. Un teniente, en un borrador de carta dirigido a su esposa, relataba con amargura cómo se veía forzado a tolerar la presencia de hombres que no conocen la piedad humana, detallando que la disciplina del campamento se desmoronaba cada vez que el sol se ocultaba tras el horizonte. El hallazgo más perturbador y analíticamente valioso dentro de estos documentos clasificados accidentalmente fue la confirmación explícita del modus operandi que los investigadores mexicanos ya habían teorizado. Los diarios de los oficiales de guardia dejaban constancia, a modo de queja administrativa, de las graves infracciones al reglamento interno. Describían con exactitud frustrante cómo, pasada la medianoche, contingentes enteros de voluntarios irregulares abandonaban el perímetro del campamento desobedeciendo órdenes directas, amparados por la indulgencia de algunos altos mandos que preferían mirar hacia otro lado. Los oficiales regulares escribían, con un tono de inmensa culpa y vergüenza, que escuchaban a la lejanía los trágicos ecos de los incidentes en el centro de la ciudad. Y lo que era aún más incriminatorio, documentaban la condición en la que estos jinetes regresaban de madrugada. Delataban ver a los caballos exhaustos, cubiertos de sudor y fango, y a los hombres cargando con el innegable rastro de la brutalidad nocturna. En uno de los textos más escalofriantes, un capitán confesaba su impotencia al observar a estos grupos volver de sus incursiones extraoficiales, sabiendo perfectamente que la impunidad los protegía de cualquier corte marcial. Hablaban de acciones imperdonables, de una cacería humana motivada únicamente por el odio racial y territorial,
confirmando de puño y letra el perfil psicológico que los magistrados habían trazado en sus oscuros sótanos. Inmediatamente la unidad de investigación procedió a realizar una triangulación de evidencia. Abrieron nuevamente sus exhaustivos registros de testimonios civiles y desenrollaron sobre la mesa el inmenso mapa urbano marcado con tinta roja. La dinámica de cotejo fue verdaderamente reveladora. Al empalmar las fechas de las cartas y las horas precisas anotadas en los diarios de los oficiales regulares, con los reportes de irrupciones en el barrio de las Tenerías, el encaje fue sencillamente perfecto. Si un diario militar fechado el 14 de octubre señalaba que 30 voluntarios abandonaron el campamento a la 1 de la madrugada, el mapa de los investigadores mostraba 3 propiedades violentadas esa misma noche a partir de la 1:30. Si un oficial escribía horrorizado sobre el uso de herramientas pesadas ajenas al equipo militar, el expediente forense mexicano ya contaba con los dibujos precisos de las bisagras destrozadas y el tamaño de las hojas metálicas descritas por los sobrevivientes. Las piezas dispersas del rompecabezas se unieron de golpe, fusionando la narrativa de las víctimas con la confesión involuntaria e innegable de los propios agresores institucionales. Con esta filtración sin precedentes, el panorama investigativo sufrió una transformación radical. El peso de la prueba había pasado de ser puramente circunstancial y basado en testimonios externos a convertirse en una sólida estructura de inteligencia interna. Los estoicos investigadores locales ya no estaban armados únicamente con las lágrimas y los lamentos de su propia gente. Ahora empuñaban las palabras exactas, el desprecio documentado y los reportes de tiempo de los mismos mandos medios del ejército invasor. Habían logrado infiltrar la inquebrantable barrera del silencio militar utilizando los desechos de papel de su propia burocracia. La red de pruebas se había cerrado definitivamente, formando un nudo ciego alrededor de la coartada oficial que los altos generales habían sostenido con tanta arrogancia durante su primer y tenso encuentro. Sin embargo, el triunfo investigativo conllevaba un riesgo táctico enorme y sumamente volátil. Tener en su poder documentos escritos por militares enemigos que acreditaban los dolorosos sucesos de Monterrey era tener en las manos dinamita pura. Si los mandos superiores descubrían que el Cabildo mexicano poseía correspondencia interceptada que exponía abiertamente los encubrimientos y las acciones despiadadas de sus tropas irregulares, la represalia contra los magistrados y la ciudad entera sería devastadora. Ya no se trataba de un simple reclamo ciudadano. Se trataba de una evidencia irrefutable que, de llegar a oídos internacionales o al propio Congreso del país invasor, generaría un escándalo de proporciones incalculables, revelando que la presunta civilización que pregonaban traer estaba manchada de atrocidades nocturnas inconfesables. Los investigadores guardaron celosamente los valiosos documentos en carpetas forradas de piel, asegurándolas con cintas de lino. La tensión en la sala subterránea era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. Habían llegado al clímax analítico de su labor. Tenían la línea de tiempo, el perfil de los perpetradores, las declaraciones de los sobrevivientes, la ruta de los hechos y ahora, la dolorosa confesión indirecta de las autoridades castrenses. Era el momento de preparar el asalto final. Debían regresar a esa tienda de mando, enfrentar nuevamente al muro de uniformes dorados, pero esta vez, la arrogancia institucional colisionaría de frente contra la fría e implacable verdad escrita por sus propios hombres. La confesión estaba obligada a salir a la luz, aunque ello significara arrinconar al mismísimo demonio en su propia guarida. El aire de Monterrey aquella mañana poseía la densidad asfixiante de las tormentas inminentes. A pesar de que el sol brillaba con una claridad engañosa sobre los tejados de la ciudad ocupada, en el interior de los magistrados regiomontanos habitaba un frío analítico, una resolución inquebrantable forjada en las entrañas de los sótanos clandestinos. Vestidos con la sobriedad lúgubre de quienes cargan sobre sus hombros el peso absoluto de la verdad, los investigadores prepararon sus maletines de cuero oscuro. En su interior ya no solo descansaban los meticulosos mapas topográficos manchados de tinta roja, ni únicamente las desgarradoras transcripciones de los sobrevivientes que habían visto a las sombras operar en la impunidad de la noche. Ahora, custodiaban un arma probatoria muchísimo más letal, un elemento táctico capaz de derrumbar imperios burocráticos, la correspondencia interna.
los diarios íntimos y los reportes confidenciales redactados por los mismísimos oficiales del ejército extranjero. El trayecto de regreso hacia el campamento perimetral se sintió infinitamente más largo y opresivo que la primera vez. Cada paso sobre el adoquín resonaba como el latido de un reloj en cuenta regresiva. Sabían a la perfección que estaban a punto de adentrarse en la boca del lobo por segunda ocasión, pero esta vez llevaban consigo el fuego necesario para incendiar la inmaculada coartada institucional que protegía a los perpetradores. Al llegar a las inmediaciones del vasto campamento militar, el contraste de poderes era abrumador. Los centinelas de guardia, enfundados en sus impecables uniformes de paño y rodeados por la imponente maquinaria de asedio, los miraron con el mismo desdén y la misma arrogancia que reservaban para cualquier ciudadano de la nación vencida. Sin embargo, el investigador principal no desvió la mirada ni un solo milímetro. Cruzaron las líneas de control con la marcha firme de quien domina la escena del crimen, exigiendo una audiencia inmediata y de carácter extraordinario con el mando supremo. La sorpresa ante la audacia de estos funcionarios civiles les franqueó el paso hasta la imponente tienda de campaña del Generalato, un espacio saturado por el humo de los cigarros puros, el olor a cuero encerado y la soberbia palpable de los hombres que se creían dueños absolutos del destino de la urbe. Fueron recibidos por el alto mando y su círculo de confianza con gestos de franca exasperación. Para los altos oficiales, el retorno de estos tenaces mexicanos representaba una molestia administrativa imperdonable, una pérdida de tiempo en su apretada agenda de posguerra. El general a cargo, apoyando ambas manos sobre el pesado escritorio de roble, exhaló una densa nube de humo y con voz áspera les advirtió que su paciencia se había agotado. Les recordó tajantemente que los incidentes nocturnos ya habían sido catalogados de manera oficial como simples daños colaterales de la ocupación y que las tropas regulares contaban con bitácoras inquebrantables que demostraban su permanencia en los catres durante la madrugada. Era la misma muralla de negación que habían enfrentado días atrás. Un muro de uniformes dorados diseñado para rebotar cualquier acusación, por más fundamentada que estuviera. Pero entonces, la dinámica de poder en la habitación sufrió una fractura irreversible. El investigador principal, manteniendo una expresión facial que podría haber sido tallada en hielo, no alzó la voz ni profirió reclamos emocionales. Con la lentitud calculada de un cirujano forense a punto de revelar la causa definitiva en una plancha de acero, desabrochó las correas de lino de su maletín. Extrajo, en primer lugar, el robusto expediente de la planimetría, desplegando una vez más el mapa de los trágicos sucesos ante los ojos hastiados de los militares. Luego, sin pronunciar palabra, colocó sobre la mesa el perfil psicológico y criminal de los voluntarios irregulares fronterizos. El general esbozó una sonrisa cínica, preparándose para desestimar nuevamente las fantasías civiles. Fue en ese preciso instante de soberbia cuando el magistrado mexicano asestó el golpe maestro de la inteligencia clandestina. Con movimientos precisos, sacó de su abrigo el fajo de papeles arrugados, con los inconfundibles bordes quemados y los sellos de agua de la Intendencia Militar extranjera. El silencio que se apoderó de la inmensa tienda de campaña fue repentino, absoluto y sepulcral. Los ojos de los oficiales pasaron de la arrogancia a la confusión, y de la confusión al más puro y frío pánico institucional. El traductor de confianza del Cabildo dio un paso al frente y, leyendo directamente de los textos originales para evitar cualquier acusación de tergiversación, comenzó a recitar en el idioma de los ocupantes las entradas de los diarios personales de los capitanes de infantería. Las palabras resonaron como latigazos en el aire viciado. Leyó en voz alta las fechas exactas, las horas milimétricas y las amargas quejas de los oficiales regulares que detallaban cómo los voluntarios fronterizos abandonaban el campamento a la 1 de la madrugada, desobedeciendo órdenes directas. Leyó las asqueadas descripciones sobre cómo estos jinetes regresaban horas más tarde, con las cabalgaduras destrozadas por el galope extremo y las ropas manchadas por el lodo y la oscuridad de sus acciones imperdonables,
en los domicilios del barrio de las Tenerías. Leyó, sin titubeos, la confirmación de que estos escuadrones irregulares operaban impulsados por un resentimiento personal, llevando a cabo una venganza territorial bajo el amparo ciego de la ocupación. La tienda de mando se transformó, de manera espontánea, en un tribunal no oficial de la más alta tensión. No había jueces con togas, ni jurados populares, ni estrados de madera. Pero el careo probatorio que allí se desarrollaba tenía el peso devastador de un juicio histórico. Los altos generales se quedaron petrificados. Las miradas que intercambiaron entre sí delataban el colapso catastrófico de su estrategia de encubrimiento. La coartada perfecta había sido destrozada, no por los lamentos de las víctimas mexicanas que ellos tanto despreciaban, sino por la pluma y la tinta de sus propios subordinados. El investigador principal clavó su mirada en el comandante supremo, dejándole sumamente claro el mensaje no verbal. Poseían las pruebas documentales que vinculaban directamente la negligencia del alto mando con los sucesos más oscuros y brutales de la historia reciente de la ciudad. Si esos folios clasificados llegaban a cruzar la frontera o caían en manos de los corresponsales internacionales que documentaban la campaña, el escándalo político destruiría por completo sus carreras militares, manchando irremediablemente la narrativa de civilización y orden que su país pretendía venderle al mundo. Acorralados por la contundencia matemática y documental del expediente civil, la arrogancia militar se vio forzada a capitular en el más estricto de los silencios. El comandante en jefe, con el rostro endurecido y las mandíbulas apretadas hasta blanquearse, supo que no tenía margen de maniobra legal. No podía arrestar a los magistrados sin arriesgarse a que existieran copias ocultas de aquellos diarios en la ciudad. En una admisión indirecta que sabía Ayel, el general se tragó su orgullo y reconoció de forma áspera y velada que existía una lamentable pérdida de control sobre ciertas fracciones indisciplinadas de su contingente. No utilizó los términos que el peso de la evidencia exigía. No habló de culpabilidad, ni de atrocidades, ni de castigo penal, pero la confesión estaba hecha. Frente a la irrefutable presión del trabajo detectivesco mexicano, el mando militar extranjero se vio obligado a dictar órdenes inmediatas y drásticas. Se decretó un toque de queda absoluto y generalizado, tanto para la población civil como para absolutamente todas las tropas regulares e irregulares. Se reestructuraron las guardias nocturnas, colocando los centinelas de mayor confianza para vigilar, paradójicamente, a sus propios aliados fronterizos, impidiendo que volvieran a abandonar las caballerizas al caer el sol. Los investigadores salieron de la tienda de campaña envueltos en la extraña atmósfera de una victoria extremadamente agridulce. Habían logrado lo impensable: doblarle la mano al ejército más poderoso del continente utilizando únicamente las herramientas de la observación analítica, la recopilación de testimonios y el rastreo de inteligencia documental. Habían forzado a los tiranos a mirar su propio reflejo en el espejo de la evidencia. El corredor nocturno de los trágicos incidentes quedaba oficialmente clausurado, y los habitantes de Monterrey podrían, al fin, intentar conciliar el sueño sin el terror inminente de que sus puertas de madera fueran reventadas desde la oscuridad. Sin embargo, mientras caminaban de regreso a la ciudad, el instinto de los magistrados les advertía que aquella confesión obligada no equivalía a justicia verdadera. Sabían perfectamente que el sistema militar, herido en su orgullo, no entregaría jamás a sus hombres a un tribunal mexicano para que rindieran cuentas por el daño perpetrado. El caso había sido resuelto desde la perspectiva forense y táctica. El modus operandi estaba desmantelado y la verdad había emergido a la superficie de manera irrefutable. Pero las sombras responsables de la tragedia seguían respirando al otro lado de la cerca. Y en las oscuras reglas no escritas del poder y la guerra, cuando el escándalo amenaza con destruir a una institución desde adentro, la maquinaria burocrática suele encontrar la manera más cobarde, silenciosa y repulsiva de desaparecer el problema sin dejar rastro, preparando el escenario para una fuga perfecta envuelta en la bruma. La tensa calma que envolvió a Monterrey tras la histórica confrontación en la tienda de mando no era el preludio de la justicia, sino el preámbulo innegable de una maniobra de encubrimiento a gran escala.
Los estoicos magistrados regresaron a sus oscuros despachos subterráneos con la certeza agridulce de haber paralizado el horror nocturno. Pero su afilado instinto analítico, forjado a fuego en la adversidad de la ocupación, les advertía de manera punzante que la victoria era peligrosamente frágil. Conocían a la perfección la intrincada anatomía del poder y sabían que una institución militar acorralada por la verdad nunca entrega voluntariamente a sus propios elementos al escrutinio público, mucho menos a los tribunales civiles de una nación sometida. En los recovecos del cabildo, a la luz titilante de las velas de cebo, los investigadores mantuvieron abierta su exhaustiva carpeta de evidencias. No bajaron la guardia ni un solo instante. Al contrario, intensificaron la vigilancia perimetral a través de su silenciosa red de informantes encubiertos, esperando el inevitable contragolpe burocrático del alto mando extranjero. Y como era de esperarse en las lógicas sombrías e implacables de la guerra, el sistema no tardó en mover sus pesadas piezas para proteger el prestigio histórico de su bandera. Apenas 72 horas después del tenso careo documental que obligó a los generales a reestructurar la seguridad de la urbe, los reportes de inteligencia clandestina comenzaron a fluir nuevamente hacia el sótano de los investigadores mexicanos. Las lavanderas locales, los curtidos mozos de cuadra y los inquebrantables vigías apostados en las azoteas colindantes al campamento de los voluntarios fronterizos informaron sobre un cambio drástico e inusual en la dinámica operativa del lugar. No se trataba bajo ninguna óptica táctica de los preparativos habituales para una patrulla de reconocimiento exterior, ni de los rutinarios cambios de guardia que los analistas regiomontanos tenían milimétricamente mapeados en sus bitácoras. El ruido metálico y el ajetreo que emanaban de aquellas instalaciones improvisadas correspondían a los de un desmantelamiento apresurado y definitivo. Se estaban ensillando monturas con abundantes provisiones para viajes largos. Se empacaban las pesadas tiendas de lona y se distribuían raciones secas de campaña entre los hoscos jinetes irregulares. La inmensa maquinaria castrense había tomado una decisión implacable y fría. En lugar de procesar penalmente a los responsables materiales de los trágicos incidentes que aterrorizaron el barrio de las Tenerías, el alto mando había optado deliberadamente por la vía de la evaporación institucional. Los experimentados investigadores, perplejos y atados de manos por la rígida jurisdicción militar impuesta sobre la ciudad, lograron interceptar un nuevo fragmento de comunicación administrativa gracias a sus valientes infiltrados en la intendencia ocupante. El documento, un memorándum interno sellado con una celeridad inusual, revelaba con una claridad asfixiante la argucia legaloide utilizada para blindar de manera definitiva a los perpetradores. No existían órdenes de aprehensión formal, ni actas de indisciplina grave, ni la apertura de juicios sumarios, como dictaría el honor militar en circunstancias normales. En su lugar, el papel oficial con membrete extranjero otorgaba a estos oscuros contingentes de voluntarios un expedito licenciamiento anticipado por servicios prestados. Mediante un simple y cobarde trazo de tinta, los altos generales habían transformado a los responsables directos de los sucesos más deleznables en ciudadanos civiles libres, eximiéndolos de cualquier responsabilidad penal bajo el estricto código marcial y ordenando su retiro inmediato y resguardado hacia la distante frontera norte. Era a todas luces una operación de limpieza táctica de precisión quirúrgica. Al despojarlos repentinamente de su estatus militar activo y enviarlos de regreso a sus áridos territorios de origen, el poderoso ejército de ocupación se lavaba las manos ante la historia, borrando institucionalmente cualquier vínculo formal con las atrocidades documentadas a detalle en el inquebrantable expediente regiomontano. La impotencia absoluta se apoderó del espíritu de los magistrados. Poseían el perfil criminal sumamente detallado. Contaban con los dolorosos testimonios directos de las víctimas. Dominaban la planimetría de cada irrupción forzada y albergaban en sus invaluables archivos la confesión indirecta de la propia oficialidad enemiga. El rompecabezas de la verdad estaba completamente armado, brillando con una nitidez forense indiscutible sobre la mesa de caoba. Sin embargo, el muro impenetrable que ahora enfrentaban cara a cara ya no era simplemente de uniformes dorados y arrogancia burocrática.
sino un muro geográfico, diplomático y político muchísimo más infranqueable. Las fronteras estatales y la evidente falta de soberanía real sobre su propio territorio bajo ocupación convertían a los formidables investigadores en meros espectadores de una injusticia sistémica monumental. Emitir una orden de captura desde un frágil tribunal local contra cientos de individuos que viajaban bajo la protección tácita y armada de un salvoconducto extranjero era una sentencia de muerte administrativa. Un acto puramente simbólico que no detendría ni por un segundo el éxodo masivo de los culpables y que, muy probablemente, desataría represalias severas y letales contra las familias que valientemente habían rendido sus declaraciones en la oscuridad de los sótanos clandestinos. Fue durante la gélida madrugada siguiente, cobijada por una densa e inusual niebla que descendió sobre Monterrey desde las imponentes cumbres de la Sierra Madre, cuando el escape masivo se consumó. Los magistrados, incapaces de conciliar el sueño y profundamente atormentados por el peso de la frustración estructural, decidieron salir de sus seguros escondites para atestiguar, con sus propios ojos, el último y amargo capítulo de su extenuante investigación de campo. Ocultos en las densas sombras de los callejones empedrados y cubiertos con gruesos abrigos oscuros para no ser detectados por las patrullas perimetrales, se apostaron estratégicamente cerca de las principales rutas de salida del norte de la ciudad. El frío de la madrugada calaba hasta los huesos de los investigadores, pero era absolutamente nada comparado con la frialdad del espectáculo de impunidad que estaban a punto de presenciar. No hubo toques de trompetas oficiales, ni redobles de tambor, ni formaciones espectaculares de despedida. El éxodo de la ignominia se llevó a cabo con un sigilo enfermizo, casi fantasmal, diseñado para no dejar rastros en la memoria diurna de la población. A través del espeso banco de niebla grisácea que envolvía el adoquín, los investigadores vieron emerger lentamente las siluetas inconfundibles de los curtidos jinetes irregulares. Eran sin lugar a dudas los mismos hombres descritos palmo a palmo por los aterrorizados sobrevivientes. Individuos de postura tosca, vestidos con pesados abrigos desgastados por la intemperie y sombreros de ala ancha, montando caballos cerrados de manera irregular y rústica para soportar el castigo del terreno áspero. Avanzaban al paso lento, en un hermético y tenso silencio, sin atreverse a pronunciar aquel dialecto áspero y gutural que semanas atrás había sido el aterrador preludio del desastre en las viviendas regiomontanas. Los magistrados mexicanos observaron la escena con los puños fuertemente apretados dentro de sus bolsillos de lana. Vieron cómo el grueso de este oscuro escuadrón cruzaba la línea restrictiva de los centinelas regulares sin ser detenido, interrogado o registrado en las bitácoras de salida. De hecho, los guardias formales del ejército de ocupación, siguiendo órdenes sumamente estrictas de sus superiores castrenses, simplemente levantaron las pesadas barricadas de madera y desviaron la mirada hacia el horizonte opuesto, facilitando el escape fluido, protegido y discreto de quienes llevaban en sus manos el peso de innumerables desapariciones forzadas. El sonido lúgubre de los cascos resonando sordamente contra la tierra húmeda y fría se fue perdiendo poco a poco en la inmensidad del camino que conducía irremediablemente hacia el norte. Aquellos hombres, amparados por un escudo de papel fabricado en los escritorios del poder absoluto, cruzaban la línea del horizonte llevándose consigo no solo la inmunidad más insultante, sino también las respuestas definitivas y el paradero que cientos de familias mexicanas buscarían desesperadamente, sumidas en el duelo, durante décadas enteras. El escape en la niebla representó, para la férrea unidad de investigación local, la culminación de un proceso investigativo brillante y adelantado a su época, pero trágicamente truncado por las infranqueables circunstancias geopolíticas. Habían demostrado de manera fehaciente, apoyados puramente en el rigor lógico, que la tenacidad analítica y el meticuloso trabajo de inteligencia encubierta podían doblegar temporalmente la soberbia de un imperio militar, forzándolo a detener la macabra cadena de eventos fatídicos. Salvaron a su amada ciudad de futuras madrugadas de horror sistemático, obligando al agresor a retirar a sus mastines descontrolados. Pero la inmensa e insoportable cuenta pendiente con las víctimas de las primeras noches de caos quedó flotando en el aire viciado de Monterrey,
atrapada para siempre en ese limbo cruel e incomprensible, donde la verdad jurídica impecable y la justicia terrenal se divorcian de manera definitiva. Los investigadores permanecieron de pie, estoicos e inamovibles en la calle desierta, hasta que la última sombra a caballo fue devorada por la bruma matutina y el eco de la retirada desapareció por completo del espectro sonoro. No cruzaron palabras de consuelo entre ellos. El denso silencio compartido era el reflejo fiel y desgarrador de una amargura profunda e indescriptible que marcaba el fin de su persecución. Cerraron sus abrigos contra el viento cortante y emprendieron el lento, pesado camino de regreso hacia el cabildo. El caso había concluido en términos estrictamente operativos. El peligro inminente y letal había sido extirpado a la fuerza del tejido social de la ciudad, pero el voluminoso expediente que resguardaban como su tesoro más preciado en el sótano no podía, ni debía, ser destruido por la frustración del momento. Comprendían a la perfección que su obligación final, su último y más trascendental acto de resistencia frente a la aplastante tiranía del encubrimiento oficial, era salvaguardar esa invaluable evidencia del paso inclemente del tiempo y del fuego purificador que los ejércitos vencedores siempre aplican sobre la historia para limpiar sus crímenes. Se preparaban, en la soledad de sus mentes analíticas, para estructurar la última y más duradera fase de su monumental esfuerzo: la preservación inmortal de los hechos. El regreso al lúgubre sótano del cabildo aquella gélida madrugada se sintió como el epílogo de una pesadilla interminable. Los estoicos magistrados regiomontanos cerraron la pesada puerta de roble a sus espaldas, dejando afuera la espesa niebla que acababa de tragarse a los perpetradores de la tragedia. La austera habitación, iluminada apenas por los últimos destellos de unas velas a punto de consumirse, albergaba en su centro la robusta mesa de caoba donde había nacido, crecido y madurado el expediente investigativo más peligroso de su época. No hubo celebraciones, ni abrazos de triunfo, ni brindis por haber forzado la retirada táctica de los incontrolables escuadrones irregulares. Imperaba únicamente un silencio espeso, cargado de la soledad que acompaña perpetuamente a quienes conocen una verdad que el mundo exterior ha decidido ignorar de manera deliberada. El agudo instinto investigador, ese motor incansable que los había impulsado a desafiar las directrices de un inmenso imperio militar, comprendió en ese instante de profunda reflexión que la persecución física de los responsables había llegado a su fin absoluto. Las fronteras políticas, la falta de soberanía y la implacable maquinaria del encubrimiento institucional habían levantado un muro infranqueable en su propio territorio. Sin embargo, el oscuro caso no estaba de ninguna manera cerrado. La justicia terrenal, atada de manos por los asimétricos tratados de guerra y la soberbia de los vencedores, les había fallado rotundamente a las víctimas silenciosas del barrio de las Tenerías. Pero los funcionarios sabían que existía un tribunal mucho más implacable, uno que no responde a generales de 5 estrellas, ni a salvoconductos, ni a toques de queda. El tribunal inquebrantable de la historia. Con una devoción casi religiosa y el rigor propio de los guardianes de la verdad, el exhausto equipo de investigación comenzó el minucioso proceso de embalaje y preservación documental. Era imperativo proteger las evidencias físicas antes de que las altas autoridades de ocupación, recelosas de cualquier filtración, decidieran realizar una purga sistemática en los registros locales para borrar cualquier rastro de su imperdonable negligencia. El magistrado principal alisó por última vez el inmenso plano topográfico plagado de marcas estratégicas. Ese mapa cartográfico de las sombras que demostraba de manera irrefutable la escalofriante precisión táctica de las incursiones nocturnas. Lo dobló con sumo cuidado, colocándolo en el fondo de una resistente caja de madera de cedro forrada meticulosamente en cuero negro. Sobre el mapa, depositaron las pesadas libretas de apuntes que contenían los detallados perfiles psicológicos, los meticulosos análisis forenses de las huellas de herraduras asimétricas y los impresionantes esquemas de las bisagras destrozadas. Luego, como si manipularan el cristal más frágil, apidaron las transcripciones exactas de los desgarradores testimonios civiles, aquellas voces anónimas extraídas directamente del pánico en la madrugada, que describían el odio visceral y la motivación de los jinetes fronterizos. Finalmente,
coronaron el invaluable archivo con la pieza maestra de su audaz contrainteligencia urbana. Los diarios interceptados y las cartas de queja escritas por los propios oficiales extranjeros. La confesión interna e indudable del caos desatado en las calles de la urbe. Cada uno de los legajos fue atado firmemente con gruesos cordones de lino y sellado en sus extremos con cera roja hirviendo, estampando un severo símbolo de confidencialidad extrema que nadie, bajo ninguna circunstancia, debía atreverse a violar mientras durara la ocupación en la ciudad. Los investigadores buscaron deliberadamente el rincón más oscuro, húmedo y recóndito de los inmensos archivos de la Magistratura del Estado de Nuevo León. Un estrecho espacio subterráneo completamente olvidado por los burócratas de turno y lógicamente despreciado por las arrogantes patrullas de revisión enemigas. Allí, bajo densas capas de polvo acumulado y toneladas de documentos coloniales de índole administrativa sin mayor importancia, enterraron la cruda y absoluta verdad de Monterrey. Al colocar la última piedra suelta sobre el rústico escondite, los investigadores cruzaron miradas y sellaron un pacto de silencio inquebrantable. Sabían a la perfección que sus propios nombres debían desvanecerse en la niebla del anonimato para proteger sus vidas y la integridad de sus familias. Pero el papel documentado, esa frágil amalgama de fibras vegetales y tinta indeleble, sobreviviría holgadamente al efímero paso de los tiranos. La filosofía forense que abrazaron en aquella profunda y helada oscuridad era sencilla, pero moralmente demoledora. Si los grilletes y las rejas institucionales no podían alcanzar a los monstruos en el presente, la memoria documental se encargaría de encadenarlos para siempre a la vergüenza perpetua en el futuro. Y así, el tiempo, ese juez ciego e inexorable que todo lo consume y transforma, comenzó su marcha silenciosa sobre la geografía regiomontana. Las áridas estaciones cambiaron repetidamente. Los ejércitos de ocupación finalmente levantaron de manera definitiva sus inmensos campamentos perimetrales y cruzaron la frontera de regreso a su territorio, dejando a su paso una urbe profundamente marcada por las imborrables cicatrices de la pólvora, el humo y un luto silenciado. Monterrey se reconstruyó lenta y dolorosamente desde sus propias cenizas, levantando nuevos y modernos edificios sobre los cimientos rotos del histórico barrio de las Tenerías. Con el inexorable transcurrir de las décadas, las generaciones primigenias que vivieron en carne propia el terror nocturno fueron desapareciendo, y los testimonios de los oscuros jinetes fantasmas se transformaron gradualmente en sombríos mitos urbanos, en escabrosas historias de terror susurradas alrededor de las fogatas para asustar a los niños cuando la espesa niebla bajaba de la majestuosa Sierra Madre. El sistema castrense extranjero había logrado, en estricta apariencia, su objetivo fundamental: la impunidad operativa absoluta. El denso silencio se había tragado para siempre a los perpetradores de los sucesos, quienes, muy probablemente, terminaron sus días envejeciendo cómodamente y sin remordimientos en sus extensos ranchos del norte, creyendo firmemente que sus actos más oscuros habían sido borrados permanentemente por la densa bruma del olvido burocrático y el triunfo militar. Pero aquellos individuos cometieron un error de cálculo monumental en su huida. Subestimaron de manera abismal la tenacidad silenciosa de un archivo criminal bien estructurado. Más de un siglo después, cuando la modernidad estructural había transformado por completo el rostro de la urbe regiomontana y las avanzadas técnicas de perfilación forense dictaban las nuevas reglas de la investigación en todo el mundo, un riguroso grupo de historiadores y analistas documentales se adentró profundamente en los sótanos más antiguos e inexplorados del archivo estatal. Buscaban recolectar simples registros parroquiales y actas demográficas de la época del conflicto, pero el destino los topó de frente con aquella pesada caja de cedro forrada en cuero marchito. Al romper cuidadosamente los sellos de cera roja, ya resecos y cuarteados por el implacable peso del tiempo, el oscuro pasado emergió de golpe con una fuerza abrumadora, intacto, frío y devastadoramente detallado en cada uno de sus trazos. Los investigadores modernos, acostumbrados a la tecnología, no podían dar crédito a la brillantez deductiva que tenían ante sus ojos estupefactos. No era un simple cuento dramatizado de la posguerra, sino un expediente penal estructurado con una visión de vanguardia verdaderamente asombrosa.
Había un análisis minucioso de la dinámica del lugar de los hechos, perfilación conductual de los agresores, recolección cruzada de testigos y triangulación de evidencia documental. Los magistrados mexicanos de 1846, operando clandestinamente en las condiciones logísticas y políticas más precarias imaginables, habían dejado un legado táctico perfecto y blindado contra las dudas. Gracias a este inmortal y asombroso archivo de crónica negra, los oscuros y trágicos sucesos de aquellas fatídicas madrugadas dejaron de ser un simple mito arrinconado en el folclore local. La historia oficial y pulcra que los vencedores habían escrito fue reescrita con la tinta innegable de la evidencia. Los nombres, las descripciones y los cobardes escuadrones de aquellos voluntarios irregulares fronterizos fueron finalmente expuestos ante la despiadada luz pública, despojados para siempre de cualquier falsa gloria militar o patriotismo heroico, siendo retratados exactamente como lo que realmente fueron: ejecutores sistemáticos de un profundo agravio injustificado contra una población indefensa. El meticuloso, estoico y brillante trabajo de aquellos anónimos héroes del Cabildo, esos decididos hombres de abrigos oscuros que caminaron solos por las sombras para recolectar las piezas dispersas de la verdad, rindió sus frutos definitivos mucho tiempo después de que sus propios cuerpos mortales se volvieran polvo en los cementerios de la ciudad. Su titánica labor demostró empíricamente que, aunque la justicia en tiempo real es a menudo ciega, fácilmente corruptible o tristemente impotente ante el aplastante peso de las armas, la preservación técnica y rigurosa de los hechos es, en sí misma, una forma implacable y eterna de condena moral. Al final de este perturbador y complejo viaje a través del tiempo, nos queda una lección profunda e innegable que sigue latiendo con fuerza en el corazón de la verdadera labor investigativa en México. La anhelada justicia no siempre se presenta triunfalmente con el tintineo metálico de unas esposas de acero cerrándose apretadamente alrededor de las muñecas del culpable, ni se materializa invariablemente con el ruido sordo e imponente del mazo de un magistrado dictando una sentencia de privación de libertad en una sala del tribunal brillantemente iluminada. A veces, la justicia pura es un simple y desgarrador acto de resistencia silenciosa. Consiste, ni más ni menos, en el inquebrantable y solitario acto de no permitir que la verdad forense sea enterrada en el lodo del olvido, en documentar paso a paso lo indecible, para que los responsables del horror no tengan jamás el lujo inmerecido del anonimato histórico. Los escalofriantes e impunes incidentes nocturnos de Monterrey en 1846 nos enseñan, con una frialdad matemática, que el eco de la evidencia nunca muere realmente en la oscuridad. Simplemente espera con infinita paciencia en las sombras, aguardando el momento exacto en que alguien tenga la valentía y el rigor analítico para escucharlo de nuevo. Si quieres saber cómo los investigadores mexicanos enfrentaron este muro impenetrable y finalmente revelaron la verdad oculta detrás de uno de los casos más estremecedores, suscríbete ahora mismo y déjame en los comentarios el nombre del próximo caso que quieres escuchar.